hayan hecho las actividades previas, hayan hecho la lectura y los que alcanzaron a apoyarse de los videos para que podamos poner en común lo que tiene que ver con antígenos y anticuerpos. Volvamos a recordarlo un poco y vamos a hacer una actividad por grupos que ahora les voy a dar la instrucción cómo la vamos a hacer. La idea es que vamos a ver unos casos clínicos para aplicar un poquito esto que vamos a trabajar en la clase. ¿Listo? En esta primera parte. Entonces, primero vamos a empezar con los antígenos. ¿Listo? Vamos primero a ampliar un poquito lo que sabemos de antígenos. Este es nuestro objetivo para toda la clase de hoy. La idea es que ustedes al final sean capaces de describir los antígenos y anticuerpos, que sean capaces de hablar de la morfología, de cómo se clasifican, de las interacciones entre ellos, y eso les va a ayudar a comprender la función y la importancia dentro de esa respuesta humoral, pero también dentro de todos los procesos fisiológicos del organismo. Es muy importante siempre que sepamos el objetivo, qué es lo que debemos lograr, qué es lo que al final nosotros debemos trabajar. Aquí hay como una fotico de la guía de aprendizaje. Lo que vamos a hacer en la clase, antes estaba pues las actividades de contexto. Entonces la clase vamos a hacer un recuento de temas, esa primera parte, que es la parte como de experiencia. Luego en la parte de reflexión vamos entonces a hacer esa actividad por casos. Y miren que todas las guías al final tienen una actividad de acción, que es la actividad que se propone para que ustedes hagan después de clase. La idea es que ustedes siempre hagan el antes, durante y después. Miren que las guías se los están diciendo ampliamente y por eso también las guías tratan de ser muy gráficas para que ustedes puedan trabajarlas. Y entonces la idea es que ustedes antes de clase hagan la lectura, los que alcanzan a apoyarse de videos, pero hemos dicho que la lectura es fundamental, ese es el énfasis. Luego que estemos en la clase, participemos, podamos resolver las dudas que quizás la lectura nos generó y después de clase hacer estas actividades que se proponen. Si ustedes hacen eso, están en el día a día y realmente pueden lograr un aprendizaje, de tal manera que para el examen ya lo que les toca hacer más bien es repasar, en lugar de quedarse para estudiar antes del examen. Además, teniendo en cuenta que no estamos preparándonos solo para el examen, sino estamos aprendiendo porque eso lo vamos a necesitar más adelante y porque nos estamos formando. Entonces la idea es que si hacemos el día a día, realmente van a tener aprendizajes duraderos. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar primero a hablar de los antígenos. ¿Listo? Ya los habíamos definido. Entonces recordemos que en la clase de generalidades habíamos dicho, un antígeno puede ser cualquier molécula, puede ser un polisacárido, un lípido, una proteína, un ácido nucleico, que sea capaz de ser reconocido por un receptor celular y que tras ese reconocimiento se genere una vía de señalización para que esa célula elabore una respuesta, que será una respuesta inmune. Entonces, esa es como la definición típica, clásica, ya la habíamos hecho, pero vamos como a entenderlo un poco más y por eso les traje ese dibujito. Ese dibujo que ustedes ven ahí es un dibujo de una bacteria. Si ustedes se acuerdan cuando aprendieron célula, recordemos que hay un tipo de células que se llaman células procariotas. Las células procariotas son las células más primitivas, son esa primer forma de vida que apareció en nuestro planeta. Son células que no tienen organelas, no tienen núcleo, el ADN está flotando en el citoplasma, tienen una membrana. Como son organismos unicelulares, pues para poder interactuar con el medio, además de la membrana, tienen una pared celular. Y estas bacterias pues fueron la primera forma de vida y a partir de ellas empezó a evolucionar. Esa célula procariota luego empezó a especializarse, a formar organelas, a meter el ADN dentro de un núcleo y eso permitió que se evolucionaran hacia una célula eucariota que luego empezó a unirse, a formar organismos más complejos y los que tenemos hoy en día en nuestro planeta. Sin embargo, pese a que estas dieron lugar a esa evolución, no desaparecieron y ellas coevolucionaron con nosotros. Por eso hoy en día todavía las bacterias existen y dentro de todas las bacterias pues hay un gran grupo que viven en el ambiente sin generarnos daño, otro gran grupo que vive dentro de nosotros haciendo parte de la microbiota también sin generarnos
generarnos daño, y otro grupo que sí se consideran patógenas, o sea que bajo ciertas circunstancias pueden generarnos enfermedad. Entonces, este dibujito que les traje de una bacteria es para que veamos, para poder entenderlo mejor, para contextualizar las partes de una bacteria. Esto lo van a aprender muy en detalle el otro semestre que veamos microbiología, pero vamos a simplemente nombrarlas para que entendamos algo relacionado con los antígenos. Entonces miren, ese dibujito de la bacteria tiene afuera, si ustedes ven como eso que está en verde, es la pared celular. Las paredes celulares de las bacterias tienen lipopolisacáridos, ácido lipoteicoico, peptidoglicano. Además, ¿qué otra cosa vemos ahí? Vemos estas que son como pelitos, se llaman fimbrias. Las fimbrias son estructuras de las bacterias que usan para adherirse a superficies sólidas, porque la primera etapa de una infección empieza con la adherencia, las bacterias se tienen que adherir. Entonces las fimbrias les ayudan en esa adherencia y las fimbrias están compuestas por una proteína que se llama fimbrilina. Otra estructura de las bacterias son los flagelos. Los flagelos les ayudan a moverse para buscar alimento. El flagelo está compuesto por flagelina. Otra estructura son el pili. El pili son estas estructuras que les permiten hacer intercambios genéticos. En algunos casos sirve para reproducción, otra para compartirse genes, por ejemplo de resistencia antimicrobianos. Ya se conoce que en el año 2050 vamos a tener resistencia a todos los antibióticos que existen hoy en día. La ciencia en este momento está súper activa tratando de buscar estrategias terapéuticas. Eso sería realmente una catástrofe, pues que dicen que ya es inminente, que eso va a ocurrir, porque las bacterias se comparten esos genes de resistencia. Si las fimbrias tienen una proteína que se llama fimbrilina y el flagelo, flagelina, el pili, ¿qué tendrá? Fimbrilina. Bien. Entonces miren todo lo que hemos mencionado: flagelina, fimbrilina, pilina, peptidoglicano, ácido lipoteicoicos, ADN bacteriano. Cada una de esas cosas, cada una de esas proteínas o moléculas que he mencionado son antígenos. Entonces, ¿por qué se los menciono y por qué les hago todo este ejemplo? Para que entendamos que un solo microorganismo tiene múltiples antígenos, ¿listo? Y esos son solo algunos, ahí pues las bacterias tienen más y ya pues sobre todo algunas especies específicas pues van teniendo diferencias en moléculas que ellas incorporan. Entonces, cada uno de esas estructuras, de esas moléculas que hemos mencionado son antígenos. Miren, si hacemos zoom a esa pared celular, miren todos esos compuestos. El peptidoglicán que les mencioné, el lipopolisacárido que además está compuesto por un lípido A, por un polisacárido O. Cada uno de esos son antígenos, las proteínas que están integrando la membrana. Ahora, este es un virus. Si cogiéramos este virus, nuestro famoso SARS-CoV-2, que es un virus que tiene una envoltura, que es una bicapa lipídica que la vemos ahí con un grisecito y tiene unas glicoproteínas que sobresalen de la envoltura y le da como en el microscopio un aspecto de la corona del sol. Por eso a la familia de estos virus le pusieron coronavirus. Si partiéramos el virus a la mitad, pues encontraríamos diferentes también antígenos. La glicoproteína S, que es esta que se proyecta hacia el exterior. Algunas lípidos en la envoltura. Esto que vemos en color amarillo se llama la cápside, es una proteína. Dentro de ella está el ARN viral. Entre la cápside y la envoltura hay una proteína que se llama tegumento. Cada uno de esos son antígenos virales. ¿Listo? Entonces, un microorganismo puede tener múltiples antígenos. Ahora, si yo tomo un antígeno de este microorganismo, por ejemplo esa glicoproteína S, que es uno de los más inmunogénicos, saco la glicoproteína S y la aislamos solita. Supongamos que la tenemos aquí. Supongamos que esta es. De todo este antígeno, que es la glicoproteína S, finalmente lo que reconocen los receptores de las células de la respuesta inmune adaptativa y lo que reconocen los anticuerpos es una pequeña fracción de toda la proteína. Una pequeña fracción, supongamos que reconoce solo esta parte, una secuencia muy pequeña de la proteína. Esa
todo el antígeno es la secuencia más inmunogénica, es la que finalmente va a reconocer el receptor. ¿Cómo se le llama a esa secuencia? Epítope. Muy bien. Entonces el epítope es la secuencia de todo el antígeno más inmunogénica y que finalmente va a ser reconocida por los receptores de las células de la respuesta inmune adaptativa y además de esos receptores, si estamos en respuesta inmunohumoral, receptores del linfocito B, además de los receptores, pues los anticuerpos que secreta la célula. Finalmente lo que reconocen son epítopes. ¿Listo? Pequeñas secuencias. ¿Hasta aquí está claro? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Qué hemos hecho? Hemos definido otra vez antígenos, que ya lo habíamos repetido. Importante que sepan que un microorganismo tiene múltiples antígenos, pero además cada uno de esos antígenos tiene un epítope. Y el epítope finalmente es la secuencia que la célula va a reconocer. ¿Listo? Ahora hay un concepto que está ahí en el libro, en el capítulo, que es el concepto de adyuvante, que lo tenemos allí en esa parte de antígenos. Este concepto de adyuvante es un concepto que se utiliza sobre todo en la práctica de desarrollo de vacunas o fármacos. Entonces, lo que nos dicen de adyuvante es que es una molécula que se le adiciona al antígeno para potenciar, mejorar la respuesta frente a él. Lo vuelve más inmunogénico. Entonces, miremos esta gráfica primero acá arriba, esta parte de acá. Hay antígenos que son poco inmunogénicos. ¿Eso qué quiere decir? Que pueden despertar respuesta inmune, pero la respuesta inmune que despiertan es muy leve. Es una respuesta inmune leve, algunas células se activan y se producen algunos anticuerpos. Y resulta que entonces cuando esos antígenos se están utilizando, por ejemplo, como candidatos para vacunas, pues si se le aplica la vacuna, la respuesta inmune va a ser muy leve, entonces yo no voy a lograr realmente lo que busco con la vacunación y es la protección de los individuos que están vacunados para evitar que se infecten. Entonces, en laboratorio se le puede adicionar una molécula a ese antígeno para que la respuesta sea más potente, para potenciar la respuesta y que ahora sí se active una mayor cantidad de células y se produzca una mayor cantidad de anticuerpos. Entonces, los adyuvantes, que usualmente son proteínas, son moléculas que se le adicionan al antígeno para volverlo más inmunogénico. Esto usualmente se hace en el contexto de ensayos clínicos en vacunación y con medicamentos. ¿Listo? Hasta aquí está claro el concepto de adyuvante. Bueno, entonces ahora vamos con otro concepto, que es el concepto de apteno. ¿Cómo se define un apteno? ¿Quién me dice? Es una molécula proteína que no permite generar una respuesta inmune. Son antígenos, pero no debe unirse a una que sí es inmune. Correcto. Entonces, es una molécula que puede ser antigénica, pero que por sí misma no desencadena respuesta inmune. Por lo menos en nosotros los humanos. ¿Listo? No desencadena respuesta inmune. Necesita unirse a una proteína que se conoce como un complejo transportador para ahora sí poder inducir respuesta inmune. Entonces, miren, esta es la molécula inicial, el apteno. Por sí mismo no puede inducir respuesta inmune, pero cuando se une con esa molécula transportadora, usualmente una unión que suele ser covalente, forma como una nueva molécula que ahora sí es inmunogénica, ahora sí desencadena respuesta inmune. Entonces, vamos a entenderlo de esta manera. Son dos moléculas que se unen. Ustedes sabemos lo que ustedes aprendieron de enlaces covalentes. ¿Qué característica tiene un enlace covalente?
que no se separa, que es como un enlace permanente, ¿cierto? Y que además hace que se modifique la naturaleza de los compuestos. Entonces, hagamos el ejemplo más sencillo que todos conocemos, el agua. El agua está compuesta por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, que se unen de forma covalente. Fíjense que son dos gases que al unirse cambian a un estado, bueno, ya ven la configuración de todas las moléculas, a un estado líquido. Entonces cambia totalmente, se vuelve una nueva, un nuevo compuesto, una nueva molécula. Aquí pasa lo mismo, hay un enlace, entonces la unión del apteno con la proteína se convierte en una nueva molécula que ahora sí va a ser reconocida. Entonces vemos ejemplos de aptenos. Un ejemplo son los metales que nos dicen que son metales no preciosos, o sea, metales diferentes al oro y a la plata, como por ejemplo el cobre, el bronce, el cobalto, el cromo. Estos metales se utilizan en aleaciones, por ejemplo, para joyas y cuando entran en contacto para algunas personas, porque hay que tener una predisposición genética, cuando entran en contacto con ciertas proteínas de la piel, se forma un nuevo compuesto que induce respuesta inmune. Y esa respuesta inmune usualmente genera un proceso inflamatorio. Entonces, hay personas que, por ejemplo, se ponen aretes que tienen este tipo de aleaciones, pulseras, anillos, y entonces lo que ocurre con el tiempo es que empieza a generar un proceso inflamatorio, en la orejita sale sangre o se inflama, roja la piel, que entró en contacto con este apteno. Entonces se hizo una respuesta inmune. Otro ejemplo es el cuero. Entonces hay gente que pues, después de que se usa una correa de cuero, el maletín de cuero, la correa del reloj de cuero, ahí en esa zona que entró en contacto se genera una respuesta inflamatoria, porque en la piel están las proteínas que sirven de complejo transportador. Otro ejemplo es el látex. Hay gente que no puede usar guantes de látex porque se va a tener una reacción usualmente en el contacto con el látex. Otro ejemplo es la penicilina. La penicilina se combina en este caso no con proteínas de la piel, sino con proteínas del eritrocito. Entonces hay personas que hacen la reacción y hacen una anemia hemolítica, que después de retirar la penicilina pues mejora, porque ya deja de haber la formación de ese nuevo compuesto. ¿Listo? Entonces esa es la definición de apteno. ¿Tenemos dudas con esta? Cuando decíamos que el apteno más el complejo transportador, eso era lo que generaba los anticuerpos, y tú decías que generaba como anticuerpos contra apteno, contra la proteína y contra el complejo. ¿Eso a qué se refiere? Que se generan anticuerpos contra todo lo que ya está allí unido. Así como te lo están mostrando acá, pues aquí tenemos un enlace covalente que es permanente, pero entonces aquí como esto ya se formó un nuevo complejo, se generan anticuerpos contra todo esto, contra esta unidad, esta subunidad. Solamente se activan cuando se une una proteína, como una proteína. Pero en el momento que se generan los anticuerpos, entonces ese apteno no dejaría de ser un apteno porque ya va a generar respuesta inmune por los anticuerpos que tiene. Pero porque se unió con la proteína transportadora. O sea, los anticuerpos no van a ser por el apteno solo nunca. No puede inducir, porque no es inmunogénico, no es cierta respuesta inmune. ¿Listo? Bueno. Entonces, con lo que hemos visto, pues llegamos a la clasificación de los antígenos de acuerdo a su grado de inmunogenicidad, y con esto vamos a entender ese concepto de inmunogenicidad, vamos a entender qué es inmunogenicidad. ¿Listo? Los antígenos se clasifican en timo dependiente y timo independiente. ¿Qué células maduran en el timo? Muy bien, los linfocitos T. Entonces, antígeno timo independiente significa que no puede activar al linfocito T. Y antígeno timo dependiente significa que sí puede activar al linfocito T. ¿Listo? Los antígenos timo independientes
no activan al T y son polisacáridos o lípidos. Son menos inmunogénicos, solo pueden activar al linfocito B. Mientras que los antígenos timo-dependientes son proteínas, exclusivamente proteínas. ¿Por qué? Recuerden que ayer veíamos que el linfocito T es una célula, el miércoles, es una célula que reconoce en el contexto del MHC. El reconocimiento del linfocito T es a través de la presentación antigénica. El TCR no puede reconocer de forma directa. Y el MHC es una molécula que únicamente presenta péptidos. Entonces el TCR, que es el receptor del linfocito T, está restringido a la molécula del MHC y únicamente reconoce péptidos. O sea que para activar al linfocito T, el antígeno tiene que ser sí o sí una proteína. Entonces los antígenos timo-dependientes son proteínas y frente a esto se puede activar el B porque el B reconoce cualquier tipo de antígeno y el T. Entonces la respuesta es más amplia. Entonces estos son antígenos timo-dependientes, son antígenos más inmunogénicos. Resulta que frente a los antígenos timo-independientes, que son menos inmunogénicos, que son polisacáridos o lípidos, únicamente los puede reconocer el linfocito B. Y tras ese reconocimiento, el linfocito B solamente puede secretar inmunoglobulina M. Solamente inmunoglobulina M, que es un anticuerpo que tiene un tiempo de vida media más corto. Y además, tras este reconocimiento, el linfocito B no puede diferenciarse a célula de memoria, ya que en esta respuesta no se generan células de memoria. El martes vamos a entender por qué no se generan células de memoria en esta respuesta. Mientras que en esta respuesta frente a antígenos timo-dependientes, cuando son proteínas, se pueden activar tanto los B como los T. Y además, cuando tenemos un linfocito TCD4 activo, recordemos que el TCD4 es una célula ayudadora que secreta citoquinas. Entonces, ese linfocito T puede ayudar al linfocito B a que secrete otro isotipo, otro anticuerpo diferente a la IgM, un anticuerpo que sea más duradero y que además sea más específico de acuerdo a la naturaleza del antígeno. Entonces, esta respuesta además va a generar células de memoria B y T. Entonces va a ser una respuesta más amplia, mucho mejor. Por eso el antígeno es más inmunogénico. Por esta vía el individuo va a quedar realmente inmune por el desarrollo de células de memoria. Y además yo les decía, linfocito TCD4 va a ser nuestra célula la más importante, es el director de la orquesta, es el que realmente dirige cómo debe ser. Y ahí lo podemos activar, en la otra no. ¿Listo? Entonces ahí vemos la diferencia entre un antígeno poco inmunogénico y un antígeno muy inmunogénico. ¿Listo? ¿Es claro esta diferencia, esta explicación? Más específico. ¿Listo? Vamos a continuar. Entonces, ya vimos los antígenos. Lo definimos ampliamente, vimos el concepto de epítope, concepto de adyuvante, concepto de antígeno y la clasificación de los antígenos de acuerdo a su grado de inmunogenicidad y a su naturaleza química, que los hace ser timo-dependientes o timo-independientes. Ahora vamos a ver los anticuerpos. Entonces, ese dibujito que ustedes ven ahí es la representación gráfica de un anticuerpo. Ambos, los dos lados. Ese dibujito, pues, para que no le tomen fotos, está en el libro de Abbas. Es el dibujito de Abbas. Pues, ese libro lo encuentran en internet, en la biblioteca hay varios. Bueno, entonces, aquí vemos dos
anticuerpos, hay una diferencia, este lo vemos más larguito que este. La diferencia es porque, si ustedes ven, fíjense que el que es más larguito está anclado a una membrana, es un anticuerpo de membrana. Hay anticuerpos que son de membrana porque hacen parte del PCR, el receptor del linfocito B. El receptor del linfocito B tiene dos anticuerpos de membrana, están anclados allí. Y este es un anticuerpo que se secreta al medio extracelular. Como este se secreta, el extremo carboxilo terminal es más corto y además tiene aminoácidos hidrofílicos porque el ambiente extracelular está lleno de agua para poder estar allí. Mientras que el extremo carboxilo terminal es más largo para poder anclarse en la membrana y los aminoácidos son hidrofóbicos porque el ambiente interno de la membrana tiene poca agua para poderse quedar allí anclado. Esa es la diferencia entre esos dos. Sin embargo, fíjense que los dos tienen forma de Y, tienen una forma de Y. Los anticuerpos son glicoproteínas que pertenecen a una familia que se llama la superfamilia de las inmunoglobulinas. Esa superfamilia de las inmunoglobulinas no es exclusiva de los anticuerpos. Hay una gran cantidad de proteínas que hacen parte de esa familia. Por ejemplo, las cadenas del PCR, del receptor del linfocito T, están en la familia de las inmunoglobulinas, el MHC, las cadenas del MHC también, y hay varias que vamos a ir mencionando a lo largo de nuestro curso que hacen parte de esa familia. ¿Qué hace que una molécula esté en la superfamilia de las inmunoglobulinas? Que tenga estos dominios, que se llaman dominio tipo inmunoglobulina. Estos dominios de proteína están conformados más o menos entre 90 a 110 aminoácidos, tienen una estructura secundaria en hojas plegadas beta y está estabilizado por puentes disulfuro. Son estos que están acá. Entonces, estos dominios son característicos de todas las proteínas que pertenecen a esa superfamilia de las inmunoglobulinas. Y para nosotros, en el estudio de anticuerpos, va a ser fundamental tener claros esos dominios ahora que vamos a ver las partes de los anticuerpos. Esa molécula que vemos ahí en forma de Y, vamos a partirla en pedacitos y vamos a ver cada uno de esos pedazos para poderlo entender mucho mejor. Yo les traigo este dibujito, que me lo encontré una vez por allí en internet, para entender mejor, digamos con fines didácticos, pero es importante que tengan en cuenta que en esta representación gráfica, cada uno de estos cuadritos está representando los dominios tipo inmunoglobulina, los dominios que vimos ahora. ¿Listo? Entonces aquí lo vemos nuevamente. Una molécula de anticuerpo que tiene forma de Y. Vamos a ver sus partes. Cada molécula de anticuerpo tiene dos cadenas pesadas y tiene dos cadenas livianas. Cada molécula de anticuerpo tiene dos cadenas pesadas y dos cadenas livianas. Adicionalmente, las moléculas de anticuerpo tienen regiones constantes y regiones variables. Las regiones constantes son regiones donde siempre están los mismos aminoácidos, se heredan tal cual, porque no tienen que ver con el reconocimiento. Mientras que las regiones variables son regiones donde ocurren las recombinaciones somáticas, son supremamente variables los aminoácidos porque están implicadas en el reconocimiento del antígeno. Cada cadena pesada tiene de 3 a 4 regiones constantes y cada cadena liviana tiene una región constante, así como lo estamos viendo allí en la diapositiva.
Y las regiones constantes de las cadenas pesadas le dan el nombre a la inmunoglobulina, que es lo que decían acá. Estas regiones constantes o dominios constantes de la cadena pesada le da el nombre a la inmunoglobulina. ¿Eso qué significa? Que si yo cojo todas las inmunoglobulinas A, todas las A tienen los mismos aminoácidos en las regiones constantes de sus cadenas pesadas. Si lo comparo con una inmunoglobulina G, pueden ser diferentes entre ellas, pero todas las G tienen los mismos aminoácidos en las regiones constantes de cadena pesada. Por eso, esas regiones le dan el nombre a la inmunoglobulina. Es como la característica típica de esa inmunoglobulina, la secuencia de aminoácidos que tienen allí. Eso hace que se puedan caracterizar los anticuerpos y en un paciente se aísla y se quiere contar cuántos niveles de IgA tiene en sangre, cuántos niveles de IgG, cuántos de IgE. Se puede porque simplemente se hace una cromatografía en la que se identifican los anticuerpos que ya están definidos para las regiones constantes. ¿Listo? Entonces, cada molécula de anticuerpo tiene dos cadenas pesadas, dos cadenas livianas. Cada cadena pesada tiene de 3 a 4 regiones constantes y cada cadena liviana una región constante. Además, cada cadena pesada tiene una región variable y cada cadena liviana una región variable, que las vemos aquí. Entonces, esta zona que está mostrando las regiones variables de las cadenas es la zona donde se da el reconocimiento de los epítopes. En este espacio es donde se da ese reconocimiento altamente específico de los epítopes. Aquí es donde hay mayor variabilidad de los aminoácidos para poder reconocer y ser específicos a los aminoácidos que tienen los epítopes. Adicionalmente, cada región variable tiene 3 regiones hipervariables que están aquí simbolizadas en este color negro, y estas regiones hipervariables son regiones donde más varían los aminoácidos, más varían, y eso nos permite diferenciar anticuerpos y hacer que la especificidad sea muy alta. Entonces, tener un anticuerpo específico para el SARS-CoV-1 y un anticuerpo específico para el SARS-CoV-2. La diferencia entre ambos virus, SARS-CoV-1 y SARS-CoV-2, es bajísima, tienen un 90% de similitud genética. Entonces, sus epítopes son muy parecidos, pero tenemos anticuerpos para uno y anticuerpos para otro. Y eso hace que repercute en esa diversidad de aminoácidos. A esas regiones hipervariables se les llama regiones determinantes de la complementariedad. CDR1, CDR2 y CDR3. CDR3 es la más variable y estos son estudios que han hecho donde han tomado varios anticuerpos y han analizado cómo se diferencian ellos en esas regiones hipervariables y encuentran que la mayor diversidad está en el CDR3, que además se encuentra en la zona más externa de la región variable, o sea, donde más va a reconocer. Regiones determinantes de la complementariedad. Entonces, miren lo interesante, complementariedad, porque resulta que allí, en esa zona, en ese espacio, en este espacio, se configura un espacio tridimensional complementario a la estructura tridimensional del epítope. Yo siempre les pongo este ejemplo porque es el mejor para entender. En el libro, en internet, en todo lado, hay una frase típica y es: la unión antígeno-anticuerpo es de llave a cerradura, pero es la mejor. ¿Por qué? Cojan cada uno de ustedes la llave con la que abre su casa, el armario, lo que sea. La llave tiene unas muesquitas, ¿cierto? Cuando yo meto la llave dentro de la cerradura por dentro debe tener una estructura tridimensional que es complementaria a todas esas muesquitas. Por esa razón, cuando yo giro la llave, la puerta abre.
Si usted va a coger otra llave diferente y la mete en la chapa, la puerta no le va a abrir porque no tiene la estructura tridimensional. Entonces eso es lo que ocurre acá. Hay una estructura tridimensional que es complementaria al epítope que entra aquí, que es reconocido. Y eso es lo que permite que haya una altísima especificidad. ¿Listo? Bueno, entonces hasta ahora, ¿qué tenemos? Un anticuerpo tiene 2 cadenas pesadas, 2 cadenas livianas. Tiene regiones constantes, regiones variables. Regiones constantes no están implicadas en el reconocimiento, regiones variables es donde se reconocen. Cada cadena pesada tiene de 3 a 4 regiones constantes, cada cadena liviana una región constante, cada cadena pesada una región variable, cada cadena liviana una región variable. Y en las regiones variables, en cada una hay 3 CDRs, CDR1, CDR2 y CDR3. Además, el anticuerpo tiene una estructura que se llama la bisagra. La bisagra la encontramos en la cadena pesada y la bisagra le da movilidad al anticuerpo, hace que no sea una estructura tan rígida. ¿Por qué? Porque tenemos todo un antígeno grande, toda una proteína grande, y recordemos que los epítopes están allí. Entonces el anticuerpo debe poder abrir o cerrar los brazos dependiendo de la localización de los epítopes dentro de todo el antígeno. Entonces le da cierta movilidad, cierta libertad al anticuerpo. Ahora, hay otras partes que son importantes. Y ahí es donde en el libro les hablaba del experimento de Rodney Porter. Rodney Porter es un científico que estaba estudiando los anticuerpos, estaba estudiando todas estas funciones de los anticuerpos, la estructura principalmente, y él experimentaba con inmunoglobulinas G del conejo. Entonces él tomó inmunoglobulinas G y estaba analizando su estructura y él decía, si aquí en esta región es donde se da el reconocimiento del epítope, el anticuerpo, ¿para qué necesita todo esto? ¿Para qué necesita toda esta estructura? Y entonces resulta que Porter tomó una enzima que se llama papaína, puso los anticuerpos en contacto con la papaína y se dio cuenta que la papaína cortaba el anticuerpo por encima de la bisagra. Y entonces generaba 3 fracciones. Y acá quedaban las regiones variables. Entonces él se preguntó, ¿será que si yo dejo el anticuerpo así cortado, sigue reconociendo los epítopes? Puede ser que él necesita tener toda esa estructura para poder funcionar. Entonces tomó el anticuerpo así, esas partes, todas las 3 partes, y lo puso en contacto con los antígenos, que eran específicos. Y se dio cuenta que estas regiones variables seguían reconociendo, seguían uniéndose a esos epítopes con una gran afinidad. Entonces él dijo, pero entonces si sigue reconociendo, ¿para qué necesita todo esto? ¿Para qué esta parte? Resulta que a Porter le cogió la noche, estaba cansado, cogió sus muestras, las metió a la nevera y se fue a su casa. Cuando llegó al otro día, sacó esto de la nevera y se encontró que por el frío de la nevera esta fracción se cristalizó, se congeló. Entonces a esta le puso, la bautizó como fracción cristalizable, que también le podemos decir porción o fracción FC. Y a la de arriba la bautizó como fracción de reconocimiento o fracción FAPTO. ¿Por qué les cuento esto? Porque resulta que Porter dijo, bueno, esa fracción cristalizable, esa fracción FC, pues parece que no sirve, pero luego Porter se dio cuenta de su gran error porque entendió que el anticuerpo no es solo reconocimiento, no es necesario con que reconoce y que tiene que eliminar el antígeno. Entonces se dio cuenta que la porción FC era fundamental para que el anticuerpo pueda eliminar el antígeno. ¿Listo? Entonces, esa fracción FC es muy importante y entender el experimento de Porter
es importante para entender eso de fracción FC. ¿Por qué se le llama así? Porque de aquí en adelante ustedes van a oír todo el tiempo fracción FC. Y el otro semestre, cuando estén aprendiendo microbiología, todo el tiempo les van a hablar de la fracción FC, la fracción FC, y eso ya tiene que ser algo que para el momento esté interiorizado. También un poco cuando hablen de inmunofluorescencia en patología, van a hablar un poco de la fracción FC. Entonces, de acuerdo a eso, nuestros anticuerpos tienen, estas son las partes, 2 cadenas pesadas, 2 cadenas livianas, ¿sí o no? Tienen regiones constantes y regiones variables. La cadena pesada de 3 a 4 regiones constantes, cadena liviana una región constante, cadena pesada una región variable, cadena liviana una región variable. En las regiones variables es donde se da el reconocimiento porque son los aminoácidos que más varían. Pero adicionalmente los anticuerpos tienen una fracción FC que incluye la bisagra y una fracción FAB donde están las fracciones de reconocimiento. Estas son las partes principales del anticuerpo. Ya vamos a hablar de las funciones y con las funciones podemos entonces entender mejor eso de la fracción FC. ¿Hasta aquí hay alguna duda o pregunta? ¿La papaína hace lo mismo que la pepsina? La pepsina era otro de los experimentos. La pepsina corta debajo de la bisagra y al cortar debajo de la bisagra esta fracción se degrada, se rompe y aunque queda una fracción FAB que reconoce, pues esta no sirve. El experimento con pepsina ayudó a mostrar que la fracción FC tiene que incluir la bisagra. Entonces hablemos de las funciones. Las funciones de los anticuerpos son 4. La primera es la neutralización. Neutralización implica que el anticuerpo reconoce para evitar que el microorganismo entre y se disemine en el tejido. Entonces miren acá. Miren, los anticuerpos están reconociendo que hay una bacteria, que hay un virus, acá hay una toxina y evitan que entre al tejido. Esa es neutralización, neutralizar, reconocer. ¿Listo? Evitar que entre. Por ejemplo, digamos que nosotros estamos acá adentro y vienen algunas personas a intentar atacarnos, invadirnos, pero nosotros tenemos afuera unos policías que los están conteniendo y no los dejan entrar. ¿Listo? Esa es la función de neutralización. Neutralizar para evitar la entrada al tejido y la diseminación. La segunda es la opsonización. Entonces miren, los anticuerpos también opsonizan. ¿Qué molécula hablamos en la innata que opsoniza? La proteína C reactiva. Muy bien, también vimos las leptinas que se unen a manosa también opsonizan. Y resulta que los anticuerpos también opsonizan. Entonces miren, aquí ya vamos a ver la importancia de la fracción FC. Los anticuerpos reconocen los epítopes del microorganismo a través de las regiones de reconocimiento, es decir, a través de la región variable que se encuentra en la región FAB. Y resulta que los fagocitos, macrófagos y neutrófilos, tienen receptores para la porción FC del anticuerpo. Y esos receptores tienen una altísima afinidad por la fracción FC. Entonces, cuando el anticuerpo está opsonizando, el fagocito reconoce la fracción FC y puede fagocitar ese antígeno que estaba opsonizado por anticuerpos. Entonces fíjense que si no tuviera la fracción FC, si se la hubiéramos cortado, pues el fagocito no puede reconocer y no puede eliminar, no puede fagocitar. ¿Sí? ¿Es claro? O sea, necesitamos primero los FAB para que reconozcan al epítope y después al FC. No es que lo necesitemos primero y después, es una estructura que siempre está. La porción de FAB o la porción donde está la región variable reconoce y la porción FC favorece la fagocitosis porque la porción FC es reconocida por receptores. Mírenlo acá, miren acá el dibujito. Todos los receptores del fagocito están reconociendo la porción FC y aquí vemos la porción FAB que está reconociendo. ¿Listo? ¿Es claro?
es la segunda. La tercera función es la activación de la vía clásica del complemento. El complemento, que dijimos que todavía no lo vamos como a trabajar de lleno, porque hay una clase para complemento y es muy importante aprender esto antes de poder llegar allá. El complemento, por ahora, lo que tenemos que manejar es que son unas vías, unas cascadas que se activan para al final favorecer lisis del microorganismo. Entonces hay una de las vías que se llama vía clásica. Esa vía clásica es activada por anticuerpos. Entonces, nuevamente, el anticuerpo reconoce el antígeno a través de sus regiones variables. Reconoce el antígeno. Y una vez lo reconoce, hay una proteína del complemento que se une a la porción FC. Y esa proteína del complemento que se une a la porción FC activa toda la vía. Entonces necesitamos tener el anticuerpo a través de la región variable unida al antígeno y la proteína que reconoce la porción FC para que se active toda la cascada y se pueda inducir lisis al microorganismo. ¿Listo? Entonces nuevamente miren la importancia de la fracción FC. Y la última función se llama citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, pero es un nombre muy larguísimo. Tiene las siglas ADCC. Se puede pues manejar o resumir con esas siglas. Y pensemos citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Entonces, citotoxicidad, ¿qué será? ¿Qué es? ¿Qué ya la habíamos definido? Es citotoxicidad. La toxicidad de la célula. Sí, pero ¿qué es citotoxicidad? ¿Qué era citotoxicidad? Que la habíamos definido antes. ¿Entienden por citotoxicidad? O sea, son mecanismos que inducen muerte celular, ¿sí o no? Ya habíamos dicho como habíamos descompuesto la palabra, decíamos cito viene de célula, toxicidad, pues toxicidad de la célula. Citotoxicidad celular suena como redundante, como decir subir arriba, pero bueno, así lo pusieron, citotoxicidad celular. Ahora, dependiente de anticuerpos, es decir, aquí va a ocurrir una citotoxicidad, pero depende de los anticuerpos. Los anticuerpos son los que la inducen. Entonces, miren, los anticuerpos nuevamente a través de sus regiones variables reconocen los epítopes del antígeno y resulta que pueden atraer células citotóxicas como las células NK. Y las células NK tienen receptores para la porción FC, que son receptores de activación. Y entonces, una vez reconocen esa fracción FC, la célula NK secreta granenzimas y perforinas para inducir muerte celular a esa célula que está infectada. Ocurre principalmente cuando hay un microorganismo intracelular. Espérenme, recibo acá algo que me trajeron. Son granenzimas y perforinas.
Entonces, volvámoslo a repasar esto. ¿Listo? La citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Entonces, tenemos un antígeno intracelular. Miren que aquí les ponen el virus del VIH. Y entonces resulta que el anticuerpo reconoce la célula infectada. ¿A través de qué? De su región variable que reconoce los epítopes. Y entonces, las células NK tienen receptores para la porción FC del anticuerpo. Esos son receptores de activación. Entonces la célula NK se ve atraída, reconoce la porción FC y en ese momento secreta gran enzimas y perforinas que inducen la muerte celular a esa célula infectada. ¿Listo? O sea que los epítopes del antígeno reconocen a la porción variable del anticuerpo. Al revés. La El porción anticuerpo variable reconoce. reconoce. Ya, entonces eso se activa y forma como que la atracción o la activación de la célula No se infectada. activa. Él está unido acá, pero yo tengo una célula que tiene receptores para la porción FC. Él llega y se une y la Entonces, por reconoce. afinidad, Ya. la porción FC atrae la célula Exactamente. Es una forma a través de la cual los anticuerpos están induciendo la citotoxicidad. Entonces miren cómo empezamos a ver que la adaptativa mejora la respuesta a la innata, como que la potencia. Ayer veamos que la NK solita puede hacerlo a través de sus receptores de activación y inhibición, pero aquí cuando hay un anticuerpo, la célula NK actúa súper rápido por la afinidad que tiene por la porción FC. Entonces la citotoxicidad es más efectiva, más rápida. ¿Listo? ¿Sí está claro? Entonces son 4 funciones. Repasémosla. La primera es neutralización, y es que los anticuerpos reconocen para bloquear, evitar que el microorganismo entre, que se disemine. La segunda, opsonización. Entonces los anticuerpos opsonizan, reconocen el antígeno a través de sus regiones variables, y tras ese reconocimiento, pues las células fagocíticas, neutrófilos y macrófagos que tienen receptores para la porción FC pueden fagocitar mejor. La tercera es activación de la vía clásica del complemento. Igual, nuestro anticuerpo reconoce el antígeno y atrae proteínas del complemento que se unen a su porción FC para inducir lisis del microorganismo. Yo te doy la palabra. Y la última, citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, que es la que estamos viendo ahí, donde el anticuerpo atrae a las células NK que tienen receptores de activación para la porción FC. Cuando este anticuerpo está unido a una célula infectada, pues favorece la citotoxicidad de esa célula. ¿Listo? Por eso se dice citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. O no puede ser la misma. Recuerda que citotoxicidad, estamos hablando de toxicidad a una célula. Pero con la neutralización parece que la Neutralizar ahí, ¿no? Ahí estaría más implicada la porción, la fracción de reconocimiento. ¿Listo? Bueno, ¿es clara las 4 funciones? Bueno, ahora vamos acá a ver los tipos de anticuerpos que existen, los isotipos. ¿Listo? Entonces vamos a verlos de abajo hacia arriba. ¿Listo? Vamos a verlos de aquí hacia arriba. La inmunoglobulina M es un anticuerpo que lo vamos a encontrar en 2 formas. La inmunoglobulina M existe como anticuerpo de membrana, pero también existe como anticuerpos que se secretan. Como anticuerpo de membrana funciona haciendo parte del BCR, o sea, el receptor del linfocito B. ¿Listo? Pero cuando se secreta, tiene esta forma que es un pentámero. Cuando está en membrana es un monómero. Un monómero tiene forma de Y. Cuando está en membrana la IgM es un monómero, pero cuando se secreta es un pentámero. ¿Listo? ¿Qué significa un pentámero? Es
compuesto por 5 monómeros. Miren las 5Y. Y esos 5 monómeros están unidos entre sí a través de una cadena de unión. La inmunoglobulina M es el anticuerpo de respuesta inmune primaria. Siempre se secreta al inicio de toda respuesta inmune, ya sea para antígenos timo-dependientes o timo-independientes. Siempre al inicio es el primero que se secreta. Siempre, siempre. Por eso la IgM les va a servir a ustedes para diagnóstico. Por ejemplo, si a usted le llega a un paciente y el paciente tiene hepatomegalia, dolor abdominal, aparte de eso está ictérico, o sea, está amarillo, las heces están blancas, la orina oscura, fiebre, usted dice eso puede ser hepatitis A. Entonces mandémosle un examen de IgM para hepatitis A. Si le sale alto, usted confirma, sí, es hepatitis A. Si no, usted dice no, es otra cosa, otra hepatitis, una malaria o anemia, bueno, diagnósticos diferenciales allí. Entonces la IgM, por ser el primer anticuerpo que secreta el paciente, nos sirve para diagnóstico, para confirmar diagnóstico. Ahora integremos con lo que ya hemos visto. ¿En cuántos días después de que el paciente se expuso va a tener IgM en sangre? ¿Cuántos? ¿En cuántos días? 7 aquí. 7 a 14 días. ¿Por qué? Más que todo ocurre una fase que es la fase efectora, entre 7 y 14 días. ¿Listo? La fase efectora, recuerden que ya es cuando la célula va al tejido y secreta los anticuerpos. ¿Listo? Bueno, la IgM, entonces miren, es de respuesta inmune primaria y es una estrategia del sistema inmune porque es que miren que tiene 5 subunidades. Entonces lo secreta, es el que tiene que secretar más rápido y al tener 5 subunidades ayuda mucho a contener. La IgM dentro de las 4 funciones, la que mejor hace es la activación de la vía clásica del complemento, porque con una sola molécula de IgM activa toda la vía. Entonces es la mejor función de la IgM. Tiene una vida media corta, máximo 6 meses duran las IgM. Se puede sintetizar frente a cualquier tipo de antígeno, timo-dependiente o timo-independiente. Es de respuesta inmune primaria, la encontramos en sangre principalmente, vamos a encontrar en sangre. Si tiene 5 monómeros, ¿cuántas regiones variables tiene la IgM? Cada monómero, ¿cuántas regiones variables tiene? Cada monómero, ¿cuántas? O sea, todos 4. O sea, 2. 4. Recuerden, cada cadena pesada tiene una región variable, cada cadena liviana una región variable. Y cada anticuerpo tiene 2 cadenas pesadas y 2 cadenas livianas. Entonces, cada monómero tiene 4. Si aquí tenemos 5 monómeros, tenemos 20. Entonces, fíjense la cantidad de regiones variables. Ahora, ¿cuántas regiones hipervariables tendrá la IgM? 20 por 6. 6 por 2. 120. ¿Cuántos CDRs tiene cada región variable? 3. Entonces, ¿cuántos CDRs tiene cada monómero? 6. 12. Son 4 regiones variables. 4 regiones variables en cada monómero, ¿sí o no? Entonces, ¿cuántos tiene la 240. Multipliquen bien. 12, cada monómero tiene 12. ¿Y cuántos monómeros tiene la IgM?
Entonces, 12 por 5. Entonces, miren la cantidad de regiones variables y de regiones hipervariables. Entonces, tiene una alta capacidad de reconocer, por eso es la estrategia del sistema inmune secretarla de primero. ¿Listo? Sin embargo, por tener una vida media más corta y por ser, digamos, responde, no le da una respuesta tan enfocada, pues frente a los antígenos timodependientes, la célula puede hacer algo y es cambiar el isotipo a los otros isotipos. Entonces miremos estos. Por ejemplo, la IgA. La IgA es un dímero, o sea, son dos subunidades unidas entre sí a través de una cadena de unión. La inmunoglobulina A la encontramos en las mucosas, es el anticuerpo de las mucosas. Entonces es el más abundante en el cuerpo humano porque las mucosas de nuestro cuerpo son una gran cantidad: mucosa gastrointestinal, genitourinaria, respiratoria, mucosa oral. Entonces en todas las mucosas tenemos inmunoglobulina A. La mejor función de la inmunoglobulina A es la neutralización, es la mejor función. La IgA neutraliza en las mucosas hacia la luz y evita la entrada de los microorganismos. ¿Listo? La IgA es muy importante en respuesta inmune frente a microorganismos que invaden las mucosas. Entonces ya empieza como a especializarse un poquito más. La IgM es más general, estos isotipos empiezan a especializarse al microorganismo de acuerdo a su naturaleza. ¿Listo? La IgG, bueno, de la IgA hay dos subtipos, IgA1 e IgA2. ¿Listo? Ahora vamos con la IgG. La IgG es un monómero, usualmente es un monómero, solo una Y, tiene 3 regiones constantes en cadena pesada. De la IgG tenemos 4 subtipos, IgG1, IgG2, IgG3 e IgG4. La IgG es la única que atraviesa placenta, entonces está implicada en la inmunidad pasiva natural de la madre al niño a través de la placenta, es la única por su tamaño que puede atravesar placenta. La inmunoglobulina G, la mejor función es la ozonización, es la mejor, la que mejor cumple, pero la IgG puede cumplir todas las demás, es que se especializa más en la ozonización. La IgG responde mucho mejor a virus, bacterias, hongos. Es muy buena para los intracelulares, hace muy buena ADCC, entonces para los intracelulares también dirige muy bien la respuesta. La inmunoglobulina E también es un monómero, pero es más larguito que la IgG, porque la IgG tiene 4 regiones constantes en cadena pesada. Por eso decíamos que las cadenas pesadas tienen de 3 a 4 regiones constantes. La que tiene 4 es la inmunoglobulina E. La inmunoglobulina E es el anticuerpo que mejor responde a parásitos tipo helmintos y la que mejor responde también en alergias. La inmunoglobulina E la vamos a encontrar en sangre, pero también la podemos encontrar cuando se produce en epitelios y en tejidos, porque la inmunoglobulina E se adhiere a los receptores de mastocitos, basófilos y eosinófilos para favorecer su respuesta, la degranulación. Lo que decíamos, miren que la adaptativa viene a mejorar y a dirigir la respuesta de la innata. Entonces la inmunoglobulina E mejora la respuesta de las células fagocíticas, la potencia, la hace más rápida. Entonces está implicada en la respuesta a parásitos. Cuando ustedes tengan un paciente con parásitos, si le toman inmunoglobulina E en sangre, la van a encontrar disparada. Lo mismo si muchos de ustedes son alérgicos, quizás les hayan mandado la prueba RAST o RAST, que busca medir la cantidad total de inmunoglobulina E en sangre y si están alérgicos, la van a encontrar también disparada. Esto, la IgE funciona más que todo frente a parásitos y alergenos. Y por último tenemos arriba la inmunoglobulina D. La inmunoglobulina D también hace parte del PCR, o sea, el receptor para el linfocito B. Ahora les decía que hay una IgM de membrana que hace parte de ese receptor, o sea que el PCR tiene 2 anticuerpos de membrana, IgM e IgB. Son los 2
otros anticuerpos que hacen parte del PCR, que lo vamos a estudiar el martes. ¿Listo? La IgD no se secreta, no tiene función efectora. Bueno, entonces, ¿Cuál dijiste que no tiene? IgD. bueno, entonces, ya después de ver los isotipos, vamos a conocer cómo se producen y vamos a ver este proceso que se llama cambio de isotipo. Entonces, hablemos primero qué pasa cuando hay un antígeno timo independiente. ¿Qué es un antígeno timo independiente? Recordemos. Solo son reconocidos. Que no puede activar al B, solo puede activar al B, que más que naturaleza es carbohidratos o lípidos. Muy bien. Y son antígenos poco inmunogénicos, solo pueden ser reconocidos por el B. Entonces, cuando nuestro linfocito B, por ejemplo, cuando entra un antígeno con estas características, que tiene lípidos o polisacáridos, la circulación linfática lo lleva al órgano linfoide secundario, el linfocito B que sea específico para ese tipo de antígenos lo reconoce directamente, pasa a la fase de activación, primera etapa expansión clonal, segunda etapa de diferenciación, se diferencia en una célula plasmática, se va al tejido y secreta IgM y ahí para la respuesta. ¿Listo? En esa, ya dijimos, no se generan células de memoria, el martes entenderemos por qué. Y es una respuesta más limitada porque además esa IgM tiene una acción temporal, no queda por muchos años como si pueden quedar los otros. Ahora, ¿qué ocurre si el antígeno es timo dependiente? ¿Qué dijimos de los timo dependientes? ¿Qué tienen que ser? Proteínas, muy bien. Y esa proteína puede activar tanto a los B como a los T. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre? Supongamos que entra un microorganismo que tiene antígenos cuyos epítopes son proteínas. La célula B lo va a reconocer de forma directa, pasa el reconocimiento, luego pasa a la fase de activación, primera etapa expansión clonal, segunda etapa diferenciación. ¿Qué ocurre ahí en la diferenciación? Algunos clones se van al tejido como célula plasmática, se diferencian a célula plasmática de una vez y se van al tejido y secretan IgM. ¿Por qué? Porque recuerden, la IgM es de respuesta inmune primaria. Se van al tejido y secretan IgM. Otros clones se diferencian a células presentadoras de antígenos. Entonces, miren que el profe Freddy en la clase de histología les contaba que las células B, las células plasmáticas, podían presentar antígenos al linfocito T en el contexto del MHC de clase 2. El linfocito B se puede volver célula presentadora de antígenos. Entonces, ¿qué pasa? Como en este caso el antígeno es timo dependiente, se activan simultáneamente tanto el B como el T. El T se activó porque una dendrítica fue y le presentó. ¿Listo? Y algunos clones del B presentan el antígeno, se diferencia una célula presentadora de antígenos y le presenta por segunda vez el antígeno al linfocito T en el contexto del MHC. Además de que le presentan el contexto de esta molécula del MHC, tienen que presentarle unas moléculas coestimuladoras. Ahí hay un error, eso es un error del libro, me disculpan. La molécula que expresa el linfocito B es CD40, que se une al CD40 ligando del linfocito T. Aquí las ponen al revés, ¿listo? Tengo que arreglar esa gráfica para corregir, es un error del libro. Entonces, linfocito B expresa CD40, que se une al CD40 ligando del linfocito T. Eso es supremamente necesario para que se pueda dar esa relación, eso se llama cooperación BT. La cooperación BT es fundamental. Recuerden que el linfocito TCD4, la función principal es secretar citoquinas para ayudar a otras células. En este caso, el TCD4 va a ayudar al linfocito B para que pueda hacer cambio de isotipo, porque él está programado inicialmente
para secretar IgM, pero necesita hacer un cambio y secretar otro isotipo diferente que le dé una respuesta mucho más enfocada al tipo de antígeno. Entonces, ¿cuál era el que tenía el receptor, el B o el T? ¿cuál receptor? O sea, el CD40. Está al revés de acá. Si quieren, hagamos algo. Esperen, yo termino todo el proceso y ya escuchamos preguntas. Esto porque a veces son algo que ya voy a explicar. Entonces, esperen, lo termino, vuelvo y lo repito y escuchamos preguntas, ¿vale? Entonces, linfocito T, cuando reconoce un antígeno timo dependiente, que es una proteína, después del reconocimiento pasa a la fase de activación. Primera etapa, expansión clonal. Segunda etapa, diferenciación. En esa segunda etapa, algunos clones se van a diferenciar directamente a células plasmáticas y se van al tejido a secretar IgM, que es el anticuerpo de respuesta inmune primaria. Esa IgM va a empezar a actuar mientras la célula puede secretar otro anticuerpo diferente. Entonces, otros clones se van a diferenciar a células presentadoras de antígenos, que van a endocitar el antígeno, a procesarlo y a presentarlo al linfocito T que previamente se había activado, porque simultáneamente se activaron los dos, porque es un antígeno timo dependiente. Y entonces esta célula le presenta el antígeno por segunda vez al linfocito T en el contexto del MHC. Y además de presentarle esta molécula, necesita unas moléculas coestimuladoras. Linfocito B expresa CD40, que se une al CD40 ligando del linfocito T. Y ya con eso, ¿qué hace el T cuando logra esa interacción con el B? Lo que el T hace es que, como el T ya conoció la naturaleza del antígeno, pues le va a secretar citoquinas al B. Si el antígeno es un virus o una bacteria, el linfocito T secreta interferón gamma. Y el interferón gamma induce cambio de isotipo en el B a inmunoglobulina G. Entonces ahí podemos hacer la memotecnia interferón gamma y GG. ¿Listo? Entonces, si el linfocito T lo que reconoció, lo que le presentaron previamente era un virus o una bacteria, le secreta al linfocito B interferón gamma. Y el interferón gamma actúa en el linfocito B para que haga cambio de isotipo hacia inmunoglobulina G. Si el antígeno que estimula la respuesta es un parásito o un alergeno, el linfocito T secreta interleuquina 4 y la interleuquina 4 actúa en el linfocito B para inducir cambio de isotipo hacia inmunoglobulina E. Y si el antígeno es un antígeno de mucosas, el linfocito T secreta factor de crecimiento transformante beta, PAP y APRIL, y esas tres van a actuar en el linfocito B para inducir cambio de isotipo hacia inmunoglobulina A. Entonces miren que las citoquinas inducen cambio de isotipo, las citoquinas que le secreta el T, para un isotipo más enfocado al tipo de antígeno. Porque, por ejemplo, si es un helminto, necesitamos inmunoglobulina E para que me active células granulocíticas. Si es una bacteria, necesitamos IgG para que me ayude con la fertilización. ¿Listo? Entonces todo va a depender de la naturaleza del antígeno. Esta me hace una respuesta más general, estas me hacen respuestas más enfocadas de acuerdo al tipo de antígeno. Este me va a actuar mejor en las mucosas, entonces me da una respuesta a antígenos que están allí en las mucosas. A este proceso se le llama cambio de isotipo. ¿Listo? Y es fundamental en la respuesta frente a antígenos timo-dependientes. Solo ocurre ahí, cuando el antígeno es timo-dependiente. Por eso, en los antígenos timo-independientes no se pueden secretar estos isotipos, solo la IgM. ¿Listo? Bueno, ahora sí, les escucho preguntas. Profe, ¿cómo es que se llamaban las CD40? Coestimuladoras. Por las dos son CD40. CD40 con CD40 ligando. CD40 del B con CD40 ligando.
explicativo está, lo pueden volver a ver. Se trata más de entender, ¿listo? Entender por qué ocurre eso y cómo ocurre, ¿vale? Bueno. Finalmente tenemos esta clasificación de los determinantes conformantes, determinantes antigénicos de los epítopes. Como los anticuerpos y el receptor del linfocito B deben reconocer epítopes, pues acordémonos que los epítopes son secuencias que están dentro del antígeno. Entonces, para poderlo reconocer, pues hay diferentes formas en las que este epítope se presenta. Entonces, hay tres tipos de determinantes antigénicos: determinantes conformacionales, lineales y neoantigénicos. Los determinantes conformacionales, ¿qué nos dicen ahí? Nos dicen que la proteína tiene que estar plegada para que la secuencia esté unida y pueda ser reconocida. Si la proteína se desnaturaliza, miren que la secuencia se separa. Digamos, ya después de estos aminoácidos, pues van a haber otros que no tienen la secuencia que se debe reconocer. ¿Listo? Entonces, estos son determinantes conformacionales. Por ejemplo, a los niños, cuando nacen y durante su primer año, se les empieza a introducir la alimentación gradualmente. Entonces decimos que la alimentación tiene que ser exclusiva a la lactancia por 6 meses y a partir de los 6 meses empezar a introducir alimentos sólidos, y lo último que se les introduce a los niños son las proteínas. Y cuando se le van a introducir las proteínas, el pediatra o la nutricionista le dicen a la mamá o al cuidador, debes empezar a darle la proteína que sea muy cocida, al principio muy bien cocida. ¿Por qué? Porque el calor desnaturaliza la proteína y de esa manera entonces no va a haber tanto reconocimiento para que el niño no empiece a desarrollar alergias o intolerancias alimenticias. ¿Listo? Entonces, para poder que sea reconocida la naturaleza, la proteína tiene que estar plegada para que los epítopes estén juntos. Si se desnaturaliza, se pierde. El otro son los determinantes lineales. En los determinantes lineales sí nos dice que no importa. La proteína puede estar plegada o puede estar desnaturalizada, siempre tiene la secuencia. Entonces, en cualquiera de esas situaciones va a ser reconocido. Y por último están los determinantes neoantigénicos, que nos dicen que la proteína original no tiene epítopes, pero cuando pasa por un proceso enzimático, ubiquitinación, una hidrólisis, una lipólisis, logra adquirir epítopes que ahora sí van a ser reconocidos y van a estimular una respuesta. ¿Listo? Esos son los determinantes. Bueno, ¿qué dudas, preguntas o inquietudes tenemos?